El pasaje que tenemos para hoy es Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Me he desprendido de mis gafas, a ver si aguanto, porque imprimí lo que llevo aquí con letra grandota y creo que sí. Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. Y leemos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. He titulado la reflexión que tenemos en esta mañana y espero que el título y el resumen mínimo pues nos sirva para orientarnos. Las relaciones con Dios y con los demás, o si queréis con el prójimo, con los otros. Y el resumen de lo que trataremos en esta mañana es el privilegio de relacionarnos con Dios y el privilegio de hacerlo con el prójimo de su parte. Repito, el privilegio de relacionarnos con Dios y el privilegio de relacionarnos con los demás, con el prójimo, de parte de Dios. El Sermón del Monte presenta la vida de los súbditos del reino de Cristo, es decir, de los creyentes en Cristo, de los salvados, de los seguidores, y lo presenta en 5 apartados. Voy a recordar, estamos ya al final de todo, creo que quedan 2 predicaciones, el final de este capítulo 7. En primer lugar, se presenta el carácter, la forma de ser o la forma de vivir de los seguidores de Jesús en las bienaventuranzas, capítulo 5, versículos 1 al 12. También se presentan en este sermón, que resume las enseñanzas de Jesús, la misión, aquella con la que termina precisamente el Evangelio de Mateo y por todo el mundo. La misión de los seguidores de Jesús es ser sal y luz en este mundo. Y asimismo se nos habla de las normas de conducta, tomando como punto de partida la ley mosaica, es decir, los 10 mandamientos. Asimismo, se trata de en este caso, esta parte de las normas de conducta, capítulo 5, versículos 17 hasta el 48. Y asimismo se trata de la vida ante los otros, la vida en este mundo, o dicho de otra manera, los valores del reino presentados, vividos por los seguidores de Jesús. Capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 12, donde termina precisamente
la lectura que hemos hecho en esta mañana. Y digamos que resumiéndolo mucho, los últimos avisos, que es lo que queda del Sermón del Monte, capítulo 7, 13 al 29, creo que describen principalmente el pasaporte. Eso que se presenta cuando nos vamos a otro país. Pues creo que básicamente es lo que se trata en esos versículos, pero hay mucho material ahí. De hecho, habrá 2 estudios sobre el mismo. Vamos a leer de nuevo el texto, porque lo que nos guía es el texto que tenemos aquí, estos versículos del versículo 7 al 12 de Mateo capítulo 7. Y dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es evidente que en este texto que acabo de leer de nuevo, el texto trata de la oración. Y es curioso, seguramente tiene una razón de ser, es curioso que la oración es el único tema de todo lo que se trata desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el último versículo del capítulo 7, que es lo que comprende el Sermón del Monte. La oración es el único tema que se trata 2 veces. Esto evidentemente es por algo. Mi conclusión personal, creo que básicamente entiendo cuál es la razón. Decía al principio que la idea general de este pasaje que hemos leído es el privilegio de relacionarnos directamente con Dios por medio de Jesucristo y el privilegio de relacionarnos con nuestros prójimos de parte de Dios. Creo que esto está aquí en este pasaje. Entonces, ¿por qué trata el tema de la oración 2 veces? Yo creo, y esto es una conclusión mía, el texto no lo dice, pero sí que está en el texto, claro. Yo creo que es sencillamente para que, por cierto, utiliza varios términos, básicamente tiene que ver con el Padre Nuestro, que hemos visto ya en este mismo pasaje, en este mismo estudio del Sermón del Monte y del comienzo del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, aparece vuestro Padre que está en los cielos y el Padre Nuestro empieza Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que hay una conexión muy importante y lo está diciendo el mismo que presentó el Padre Nuestro. Pero creo que el hecho de que aparezca 2 veces, seguramente hay más razones, pero para mí la razón principal es algo que creo que nos cuesta entender. Entender quiere decir asimilarlo previamente. Que nosotros, porque cuando nos vemos en el espejo por la mañana, y no te digo nada, cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, ¿os habéis fijado que Jesús dice en esto que hemos estado leyendo, vosotros siendo malos? ¿Nos vemos malos o no? ¿O nos vemos, aparte de lo físico, o nos vemos guapísimos por dentro, guapísimos en nuestros pensamientos, guapísimos en nuestro actuar? Nos vemos malos.
Y si lo hacemos a la palabra de Dios está clarísimo, porque no hay justo ni aun uno. Ahora, desde ese asumir, que a veces no se asume tan fácilmente, a veces asumimos que no es que somos malos. Bueno, dentro de lo que hay por aquí, por el planeta, bueno, los hay muchísimo peores. Y ya cuando empezamos a hacer estas comparaciones, pues vamos malamente. Pero realmente, si somos sinceros, y no te digo nada, si ponemos la lámpara de la palabra de Dios, bueno, ¿cómo es posible que podamos, siendo como somos, cómo es posible que podamos comunicarnos con Dios directamente por medio de Cristo, que es nuestro hilo de conexión? ¿Cómo es posible? Cuando pensamos un poquito lo que sabemos por lo que vemos, por toda esta creación, que por muchas vueltas que se le dé, y se le dan muchas vueltas, porque si hay algo que los seres humanos en general hemos aprendido es ver todo lo que existe y desviar la mirada del autor. Y no tenéis más que leer libros de astrofísica que cuentan historias asombrosas de lo que es nuestro universo. Dicen casualidades, dicen hechos afortunados, eso que llaman el ajuste fino, es decir, que las cosas si se desviaran un poquísimo, ya no había vida en este mundo. Es más, alguien afirmaba hace poco, en un artículo de ciencia que apareció en la revista muy interesante, creo que uno de los números de este año, que decía, si variase una cosa infinitesimal el peso del átomo, y todos estamos formados por átomos, ya lo sabéis, todos nosotros y todo el universo, no existiría la vida en este mundo. Ahora, teniendo todo eso delante, pues a mí me gusta mucho el tema, y alguna vez lo habrás recordado, uno de los grandes astrofísicos que ya habrá rendido cuentas delante de Dios, Stephen Hawking, ese que iba en la silla de ruedas porque padecía ELA, pues este hombre, terminando el libro, dice, bueno, concluimos, y lo dice todo tranquilo, concluimos que para que exista el universo no hizo falta Dios. ¡Hala! Ahora, cuando contemplando lo que hay y ampliando nuestro conocimiento del origen y del autor en la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que el Dios Todopoderoso, que no podemos de ninguna manera abarcar ni describir, Salomón dice, presentando el nuevo templo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y si lo que sabemos del universo es, todavía no se sabe todo, evidentemente, y las dimensiones son tan colosales que se escapan de nuestras medidas, ¿cómo serán las medidas del Creador? Las medidas del que lo sostiene. Y entonces, ¿cómo es posible que tú, que yo, desde nuestra indignidad y nuestra maldad muchas veces, cómo es posible que podamos, sabéis, una de las cosas verdaderamente dramáticas que nos recordaba Miguel hace un rato, con el apagón del lunes, pues fue no poder comunicarse. Es más, las comunicaciones en Internet tardaron bastante tiempo y algunos que ya tenían ya sus luces se habían encendido, pues todavía no había línea y ha sido muy, muy variado. En algunos sitios tardó mucho, en otros poco tiempo y, por cierto, aunque
me toca directamente, así que me alegré muchísimo. El día del apagón, cuando dijimos, ahí va, esto va para largo, no sé por qué llegamos a esa conclusión. Nos fuimos corriendo a una tienda de los chinos y compramos velas gordas y grandes, compramos un aparato de radio, unas pilas, y eso fue una ayuda enorme, porque resulta que la radio sí que funcionaba y sí que se podía escuchar. Hoy esta mañana presumían que Radio Nacional fue la que más se escuchó. Pues no escuchamos Radio Nacional, pero escuchamos la radio y estábamos al tanto de las noticias. Ahora, esa sensación de estar incomunicados por causa del apagón, qué maravilla que nosotros nos podamos comunicar directamente con el Dios de los cielos. Ese Dios inmenso, todopoderoso, omnipresente, qué maravilla. Creo que es la principal razón, o por lo menos será una de las principales, por las que se repite la oración en estos pasajes del Sermón del Monte, que tratan tantas cosas. Yo he hecho un paseo así por encima, me he atrevido a hacerlo porque estamos ya casi al final, y creo que vale la pena también repasarlo. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla que nosotros, con nuestros muchísimos defectos, podamos representar a Dios de la gloria ante los demás, con todas esas cosas que presenta el Sermón del Monte. Representarle con nuestro carácter, en nuestra misión, sal y luz, en nuestra forma de vivir. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Repasamos el pasaje porque el pasaje en realidad trata de esas cosas y hay algo más, pero repasamos el pasaje. Desde Dios, pedid y se os dará. Y lo repite unas cuantas veces: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, como reflejando la intensidad y la continuidad de la oración. Ahora, yo creo que si estamos pensando de verdad en la majestad, en la santidad, en el inmenso poder de Dios, yo creo que debían temblarnos las piernas y el corazón cuando oramos. Pero qué maravilla. El Dios de la gloria dice: podéis hablar conmigo. Y hay otra cosa que todos conocemos: no hay problemas de cobertura. No hay problema de que 2.000 millones lo estén haciendo al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Y naturalmente, qué maravilla que en nombre de los demás, en su nombre ante los demás, podamos presentarle. Seguramente todos nosotros tenemos mucha necesidad de profundizar con la Escritura en lo que es nuestra relación con Dios, para enriquecer nuestra relación con los demás. Algo de eso charlábamos en Villar en la despedida con Evelio. Y hay una parte de esto que hemos leído en los primeros versículos, es decir, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, hay una parte muy importante, esta ilustración que el Señor pone de nuestra actitud con los que nos piden cuando son nuestros hijos. Y lo ilustra de una manera muy llamativa. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan,
pues agarra un pedrusco que hay por allí y dice, toma. ¿Os acordáis que en la tentación del Señor aparece la piedra también? Es curioso. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y ya puedes comer. No te quedas con hambre. Es curioso. ¿Qué padre hay que hace eso? Y pone otra ilustración que es todavía más agresiva, si queréis, más llamativa. Si le pide pescado, le dará una serpiente. Bueno, esto es para destacar la dimensión del amor del padre a los hijos. Y entonces, bueno, pues redondea todo diciendo, cuanto más vuestro Padre Celestial. ¿Sabéis que los judíos no solían utilizar esa relación Dios Padre, ellos hijos? Más bien la que aparece más en el Antiguo Testamento es Dios marido y su pueblo la esposa. Si leéis, por ejemplo, los primeros capítulos de Jeremías, que por cierto estamos leyendo en las porciones, o hemos estado de la porción diaria de la Unión Bíblica, pues veréis que figuras tan llamativas hay ahí de la relación del marido y la esposa infiel. Pero en este caso aparece la relación del padre y los hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, por esa razón, dice al principio, pedid y se os dará. ¡Qué maravilla! ¿Lo pensamos seriamente? El Dios eterno, el dueño de todo lo que existe, el Señor de todo el universo, el que gobierna las estrellas y los seres espirituales, este mundo, la historia, podemos pedirle para nuestras necesidades. Posiblemente, creo que con razón, pensaréis, bueno, pero no pedir de cualquier manera, no es, Dios, a ver, mira, yo quiero... A veces también nos pasa a todos, por la costumbre, a veces tratamos con Dios así de una manera, diría yo, no coloquial, un poco menos todavía. Bueno, total, soy de casa, pues sí, pero de casa del Dios de la gloria, del Señor del universo, del Dios eterno y todopoderoso. Tiene tela eso, ¿eh? Así que en esta mañana podemos dar muchas gracias a Dios porque por medio de Jesucristo hemos sido llamados a ser sus hijos. Capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 12, si no recuerdo mal, que todos los que creen en Él son hechos hijos de Dios. Pues desde esa perspectiva de ser hijos de Dios, enriquezcamos nuestra oración con la reverencia que debe tener, pero a la vez con la franqueza, la sencillez y la sinceridad que Él espera de nosotros. Pero el texto tiene una segunda parte que principalmente enlaza con el tema que aparece al comienzo del capítulo 7, juzgar a los demás. Y dice, así que, y este así que se relaciona evidentemente con los otros. Y yo dije al principio que el texto en su conjunto tiene la finalidad de recordarnos el hecho de que tratamos con los demás en representación de Dios, de parte de Dios. Tenemos el privilegio de relacionarnos con Dios como Padre y de tratar con los demás de parte de Dios. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
Y sabéis que si hay algo que aparece todos los días, son las quejas de cómo se portan los demás con nosotros. Eso aparece a diario. Pero es rarísimo, que alguien se queje de cómo se porta con los demás, no, cómo se portan los demás con él. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y queremos un montón de cosas, que funcionen mejor, que sean más atentos, que sean más considerados, y muchas cosas más. Así también haced vosotros con ellos. ¿Lo pensamos esto? ¿Lo pensamos mucho? Como queráis que os traten, tratad. Y ojo, no dice, si los demás os tratan bien, tratadlos bien a ellos. No, es muy distinto. Como quisierais vosotros ser tratados por los demás, tratad vosotros a los demás. Esto es para masticarlo un poquito y después digerirlo. Como queráis ser tratados, aunque no os traten, tratad. Es que el texto es breve, pero tiene mucha densidad. Y cierra diciendo, porque esto es la ley y los profetas. O dicho de otra manera, en los días del Señor no existía el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento refleja el Antiguo. Era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, dice el Señor, todas sus enseñanzas prácticas para las personas, para el pueblo de Dios, se encierra aquí, en la relación con los demás. Justamente aquí. Hay otro texto donde Jesús da una respuesta muy parecida a esta. Eso es la perfección del comportamiento con los demás. Lo que queráis, lo que quisierais que hicieran los demás con vosotros, lo que os parecería el comportamiento perfecto de los demás, tenedlo vosotros con ellos. Y como el tiempo pasa, lo mismo que pasan otras cosas, pues terminamos y recuerdo la frase inicial, ya que el texto trata de las relaciones con Dios y con los demás. El privilegio de relacionarse con Dios, con el Dios eterno y todopoderoso, porque nos ha hecho sus hijos por la fe en Jesucristo. Practicamos la relación con los demás, debemos practicar de parte de Dios. Somos unos privilegiados. Poder relacionarnos con el Dios eterno y con los demás de su parte, de parte de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por las enseñanzas de tu palabra. Te damos gracias por recordarnos en esta porción de hoy que podemos tratarte como hijos, con confianza y con continuidad, no una vez como una ocasión especial, sino cada día, a cada hora. Gracias, gracias por ese enorme privilegio. Y Señor, ayúdanos a tratar con los demás de parte tuya. Tratar con los demás honrándote y mirando a sus necesidades y no a su actitud para con nosotros, sino a como tú quieres que seamos con ellos. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.